Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos al foro Rol de FONASA en el Sistema de Salud de Chile, organizado por el Instituto de Economía, Gestión y Salud, IDEGIS, y el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso. Mi nombre es Valeria Scapini, hoy día voy a ser quien modera este evento. Rafael, te dejo adelante para que des unas palabras de bienvenida. Rafael es el director de Economía y Gestión en Salud. Adelante, Rafa. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todas y todos que se han sumado a esta conversación. Es un enorme placer tener la oportunidad de conversar de un tema de tanta importancia, actualidad y tanto compromiso implícito y explícito que está en saber cuál va a ser el rol del sistema, de salud, el rol de las reformas de salud y el rol de FONASA en eso. Yo quiero agradecer especialmente a Daniela Paredes por haber aceptado esta invitación, a Matías Goyenechea, ya serán presentados por Valeria, y comentar de que nuestro invitado Mauricio Matus, aquí estoy leyendo que me dice que está en el sur y no ha logrado conectarse, lamentablemente. Mauricio, de todos modos, nos va a enviar algún documento posteriormente sobre el tema, porque la idea era de que él pudiese incorporar cuál es la situación, hacer un análisis comparativo de la situación del FONASA de Chile y de la situación del financiamiento, especialmente en España. Sin embargo, creo que nuestros dos panelistas son suficientes para crear una riquísima discusión y, por lo tanto, adelante con este magnífico foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, nos juntamos hoy día para hablar sobre el rol de FONASA en el sistema de salud de Chile. Sabemos que la salud es un derecho de toda la ciudadanía, pero no sabemos quién paga por este servicio, ni tampoco cómo se asignan los recursos, ¿ya? Desconocemos cuáles son las prioridades, ¿ya? Estas preguntas y muchas más son las que nos hacemos todos, ¿ya? Los usuarios de este sistema. Y hoy día estamos acá para poder responderla. Hemos invitado a 3 panelistas, el primero de ellos por problemas de conectividad no ha logrado conectarse, pero voy a presentar a los 2 panelistas que tenemos con nosotros. Daniela Paredes, ella es profesora asociada al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y Matías Goyenechea. Él es director de salud de la comuna de San Miguel. Cada expositor cuenta con un tiempo de 20 minutos para realizar su presentación y al cabo de esta presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Zoom. Al término de las presentaciones vamos a dejar unos minutos para poder responder estas preguntas. Entonces, vamos a dejar a nuestra primera expositora. Ella es Daniela Paredes. Daniela es matrona y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Les contaba que es profesora asociada al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, programas, gestión y economía. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros y adelante. Excelente, muchas gracias. Quiero que me cuenten si ya me pueden ver. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, primero que todo, 1.000.000 de gracias por esta invitación. La verdad, cuando primero nos juntamos los 3 panelistas originales a discutir un poco cuál iba a ser la bajada que le íbamos a dar a esta conversación, la idea es que conversemos más que yo solamente acá les dé la lata con esto, era tratar de ver un poco cuál puede ser el rol de FONASA desde las prioridades para el nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que es interesante poder ver cuál va a ser la estrategia de continuidad, porque tenemos que darle continuidad a varios proyectos del sector,
pero también cuáles van a ser las nuevas prioridades o los nuevos temas que este plan de gobierno ya va a tener que empezar a implementar. Yo hago de inmediato el disclaimer, soy efectivamente profesora de la UNAV en el programa de MBA con especialización en salud, también soy gerente de Economía de la Salud para 6 países de Latinoamérica y también soy consultora asociada en Lens Consultores. Bien, yo creo que de frentón una de las primeras prioridades y donde FONASA va a tener que evaluar y reevaluar su rol, primero va a ser de frente al Plan de Salud Universal. Y ahí las primeras preguntas que nos vamos a tener que hacer es qué queremos dentro de este Plan de Salud Universal. Una cosa puede ser, por ejemplo, que es lo que te dice la gente, que quieren más cirugías para resolver listas de espera quirúrgica. Otros, por ejemplo, pueden abogar por mayor acceso a medicamentos de uso crónico e incluso de alto costo unitario, por ejemplo, inmunooncología. Otros, por ejemplo, ya más del mundo clínico, más cercano también a los pacientes, abogan por nuevos modelos de cuidado integrales, por ejemplo, que una vez por todas avancemos en modelo de value-based healthcare, por ejemplo, ¿no? Otras discusiones, que son ya más en términos de la mano de productividad del sector, también quieren evaluar la productividad por un lado, perdón, y también el desempeño del sistema de salud. Y otras discusiones un poquito más avanzadas van hacia la entrega y provisión de valor, y otras hacia la mitigación de brechas e integralidad de la atención. Yo acá la primera lectura que hago es que la gente lo que te está diciendo en la calle, y finalmente lo que uno empezó a ver desde la revuelta social, desde el despertar social, el estallido, hay varios conceptos para poder referirse a ese evento, es que parece que más cirugía y más medicamentos sí, estamos de acuerdo en que son necesidades y que el plan va a tener que de alguna manera poder dar respuesta a eso, sin embargo no es suficiente. Hoy día parece que tomar los elementos de nuevos modelos, desempeño, valor y cierre, mitigación de brechas van a ser centrales en cómo quede formulado este plan. Acá un poco también lo que planteamos desde el núcleo del Instituto de Salud Pública es que el Plan Universal de Salud no tiene que ser un listado de prestaciones. O sea, aquí no va a bastar con que digamos que esta es la mejora 2.0, 3.0 del GES. O sea, eso no, sí, probablemente en el corto plazo súper bien, pero no más allá. O sea, tengamos cuidado que el plan de salud se termine transformando en un listado más exquisito o más robusto de prestaciones solamente. No estoy diciendo que no, pero no solamente. Y también vamos a tener que generar los espacios para poder ir entendiendo que este plan que vamos a formular no tiene que ser un plan estático, sino que tiene que ser dinámico. Nadie discute que el plan va a tener que incorporar elementos de equidad, de solidaridad, de priorización y estrategia para efectivamente poder dar respuesta a esta priorización. Y ahí lo primero que vamos a tener que ser súper claros en cómo transmitimos a las personas que no puede ser todo ni para todos. Acá recordemos el cubo maravilloso de la Seguridad Social de la OMS. Alguna parte de este cubo nos va a quedar más corta. O sea, este cubo perfecto no lo vamos a lograr y vamos a tener que saber también hacer una comunicación de logro de expectativas en ese sentido. Vamos a tener que dar cobertura a la discusión financiera y de acceso, y invariablemente vamos a tener que tener una conversación sobre la red de servicios. Ahora, brevemente, yo entiendo que esto lo quería conversar también un poco el colega Matus, nuevamente no puede estar, una lástima, pero yo creo que esto también, desde el punto de vista técnico, normativo y de los mecanismos de pago que van a acompañar al plan de salud, vamos a tener que avanzar en una institucionalidad nueva para poder dar soporte. Y acá yo creo que FONASA tiene un rol central, pero no tiene un rol único. Y yo creo que aquí FONASA también tiene que poder tomar un nuevo aire, tomar más fuerza y poder levantar más la voz en que son ellos también los que tienen que liderar esta discusión desde lo técnico, ¿no? El giro del seguro es la priorización, es el manejo del riesgo, es la gestión de los beneficiarios, es la gestión de la fuente de financiamiento, de los mecanismos de compra, de la mancomunación de riesgo. Y hoy día lo que uno lamentablemente está observando un poquito es que parece que el rol de FONASA hoy día está siendo muy relegado a el financiamiento, pero no necesariamente el financiamiento estratégico o con base en propuestas que nos permitan alinear todos los incentivos de todos los actores. Yo diría que lo que se está haciendo hoy día con el GRD
es uno de los pasos para poder retomar desde el FONASA muy fuertemente este rol y volver a dar este mensaje de que es el seguro el que tiene las herramientas a través de los mecanismos de pago de poder realinear todos los incentivos. Y acá entonces vamos a tener que centrar el FONASA, al sector ISAPRE, si va a seguir existiendo en la reforma que se venga después, los servicios, el MinSal, pero también vamos a tener que trabajar con la ciudadanía. Vamos a tener que abrirnos al Consejo Nacional de la Seguridad Social probablemente, donde podamos definir cómo queremos este plan, qué queremos que cubra, cuáles son las concesiones que podemos hacer y cuáles no, o en lo que no vamos a ceder en el fondo. Entonces, de nuevo, nadie va a discutir de que el plan va a tener que estar anclado sobre pilares o criterios de equidad, de acceso, de dignidad en la atención, que es algo que va a tener que recoger este gobierno y el siguiente en esta operatividad. Y más allá de eso, nadie discute de nuevo que aquí van a tener que venir soluciones de financiamiento, ¿no? Pero, de nuevo, el financiamiento muchas veces está más visto como inyección de nuevos recursos, ¿no? Y la verdad es que eso no es necesariamente financiamiento, el financiamiento también tiene un ribete de mejor administración de los fondos. Y hoy día la herramienta, y yo soy una convencida de esto, la herramienta que tienen los seguros para poder administrar mejor el financiamiento y el nivel de financiamiento es el mecanismo de pago. O sea, si no generamos un espacio para discutir abiertamente cómo queremos mejorar los mecanismos de pago existentes hoy día, esto no va a ser letra, ¿no? Pero la verdad es que, insisto, el instrumento práctico con los seguros ponen los incentivos donde tienen que ser colocados y alinean a todos los actores de la cadena de valor son los mecanismos de pago. Entonces, hay algunas premisas respecto a los mecanismos de pago, y es que no solamente esto es cómo movemos la plata de un lado a otro, ¿no? Desde una fuente de financiamiento hasta un receptor, sino que más bien el mecanismo de pago es cómo, con esta herramienta práctica, operativa, podemos operativizar una visión del sistema de salud con base en sistemas de incentivos. Y de nuevo, si este plan no es claro en establecer no solo las prestaciones que quiere incorporar, sino que no establece los mecanismos de pago para ello, la verdad es que no tenemos operatividad práctica y es muy complicado de esa manera poder resguardar su cumplimiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Es que hay hartos caminos para el financiamiento, y esto puede ser bueno o malo, uno lo puede ver como una oportunidad, o no, uno puede también conversar un poco ahí con los prestadores y con el equipo clínico, que es finalmente el que tiene que entender por dónde va esto, por dónde lo factura, por dónde se lo van a pagar, cómo se lo van a reembolsar, qué es lo que puede dar respecto de los márgenes de financiamiento. Uno ve que hay harta complicación en los equipos y en los hospitales a todo nivel, a nivel administrativo, de abastecimiento, clínico, etcétera. Entonces, claro, antes teníamos un poco más de certezas, entre comillas, teníamos el PPI, teníamos el PPD, con la reforma del 2020 nos cae un poco en proporción el PPI, mantenemos el pago asociado a actividad, pero lo cambiamos de PPD a GRD. GRD se expande en el peso relativo que tiene del presupuesto total, y a su vez el GRD genera algo en que podemos profundizar otro día, pero genera el pago por egresos GRD, por egresos GRD, pero por cirugía mayor ambulatoria, y genera también espacios para facturar contra esta partida GRD, pero no necesariamente contra el sistema de tarificación de código GRD, todos los medicamentos, por ejemplo, de alto costo GES y no GES, también la actividad ambulatoria GES y no GES, y también otros elementos de gasto, por ejemplo, estructural. Entonces, esto ya, cuando uno se lo intenta explicar a los clínicos, igual les complica, es toda una nube de cosas. Ellos antes sabían que tenían un libro PPD-GES y un PPD no GES. Y hoy día la verdad es que tienen el GRD, que es un mundo en sí mismo, y a su vez tienen distintas formas de facturar, que la canasta conocida, que el registro en el REM, que el SIGES, pero que esto es por GRD, esto otro no, que esto va por canasta Senadás. Entonces, hay mucha complicación de repente en la implementación y en la bajada operativa de estos ya mecanismos de pago que uno en el papel dice que tenemos PPI y que tenemos GRD, pero en la práctica esto la verdad es que tiene un abanico mucho más variado de posibilidades dentro de las cuales yo, dentro de un establecimiento hospitalario, puedo entrar a ver por dónde va qué cosa. Y bueno, y evidentemente de frente a la cara del paciente,
Yo como paciente tengo el GES, tengo el no GES, tengo la DAC, por ejemplo, drogas de alto costo, tengo la asistencia social para algunas cosas extraordinarias, tengo el fondo de auxilio extraordinario, tengo gastos de bolsillos, tengo la ley Ricardo Soto. Entonces, también de cara a los pacientes, esto también se ha diversificado mucho, ¿no? Entonces, uno también lo que esperaría de un plan de salud universal es que esto venga con un espejo en la simplificación tanto de la ruta del paciente para navegar financieramente en su relación más administrativa con el sector salud, pero también en cómo podamos ser un poco más amorosos y cariñosos quizás con toda esta serie de elementos administrativos que también le estamos pidiendo a los establecimientos que sean capaces de gestionar. A mí me encanta el GRD. ¿Y por qué? Porque el GRD es súper bueno como un elemento de transparencia en salud. Este, por ejemplo, es el conjunto de datos básicos que un solo egreso es capaz de generar. Tenemos una serie de códigos de diagnóstico, de procedimientos y de variables sanitarias. Yo puedo conocer la historia completa de un egreso clínico, completa. Y la verdad es que esto añade transparencia al sector y es un excelente paso que ha dado el FONASA, porque estamos transparentando todo el comportamiento clínico sanitario de necesidades de financiamiento que están teniendo los prestadores. Con esto podemos hacer una serie de estudios, una serie de análisis, podemos tomar mejores decisiones de cobertura y de priorización. Ahora bien, el GRD es uno de los mecanismos de pago que la economía de la salud nos pone a disposición. Tenemos los fee for services, tenemos los bundle payments, share savings, tenemos share risk, capitaciones, tenemos un millón de cosas, la verdad. Y el GRD es uno de ellos. Y la verdad es que el GRD, cuando tú miras un poquito el continuo de los mecanismos de pago, está como al medio. O sea, todavía tenemos espacios de seguir mejorando y de seguir añadiendo un poquito más de soluciones de mano de los mecanismos de pago, de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, que existen en alto costo y, por ejemplo, en manejo de población crónica. Entonces, de nuevo, el plan también lo vamos a tener que pensar desde una política también de transición. Y aquí vamos a tener que ser súper claros también y yo diría que compañeros en acompañar los mensajes también, porque yo no puedo exigir en el corto plazo la formulación de un plan de salud excelente, con lo que implica en priorización, en estimaciones actuariales y en reformulación de los propios mecanismos de pago con todos los aspectos normativos que eso implica. Entonces, claro, vamos a tener que pasar de una estructura un poco más rígida a anclarnos mucho más fuerte en una transición que hoy día va a tener que ocupar la herramienta que tenemos a disposición, que es la más fuerte, que es el GRD, obviamente. Hay que seguir utilizándolo y seguir sacándole provecho a sus potencialidades, pero vamos a tener que incorporar modelos de atención basada en valor. Sí o sí, y ahí vamos a tener que tener una conversación profunda, probablemente con Cenabast, vamos a tener que mirar la ley de compras públicas, y vamos a tener que ver cómo solucionamos todo eso, porque al final hoy día hay una serie de mecanismos que tienden a tratar de contener el alto riesgo financiero en dispositivos de alto costo y en medicamentos de alto costo, que finalmente nunca ven la luz porque no tenemos un amparo normativo para poder avanzar. La verdad es que eso es vital para poder tener un plan de salud efectivo y es una discusión que va a tener que venir. O sea, porque insisto, los mecanismos de pago que tenemos hoy día son súper buenos, pero no resuelven toda la problemática, pueden resolver parte, pero no completa. Por lo tanto, esto que ya viene pasando hace 10 años, que la ley de compras, que la CENA, que no sé qué, no nos permite avanzar en acuerdos de riesgo, por ejemplo, en modelos basados en valor, eso ya no puede seguir siendo excusa para los próximos 10 años más, ¿no? O sea, ya tenemos que empezar a meter mano ahí en la solucionática. De nuevo, yo de verdad quiero hacer un reconocimiento al rol que ha tenido FONASA hoy día innovando en el GRD, porque el GRD finalmente lo que está haciendo es ponernos a la vanguardia de los mecanismos de pago de la OECD. O sea, estamos ocupando los mecanismos de Portugal, Finlandia, Francia, etc. Y es bastante positivo. Pero sin embargo, el GRD no resuelve en todos los casos el acceso a la innovación de alto costo. Eso sí, hoy día yo también quiero reconocer la solución que se está dando desde el FONASA en los ajustes por tecnología, que principalmente está, por ejemplo, para trasplantes de hígado, o pulmón, o TAVI, o coils, endoprótesis aórtica, marcapasos, etc. Pero igualmente, de nuevo, esos son ajustes que yo puedo hacer sobre el mecanismo de pago, pero no necesariamente me permite alinear todos los incentivos, como por ejemplo, que en oncología yo empiece a exigir sobrevida a los medicamentos oncológicos. O sea,
El ajuste puede ser eventualmente una solución para eso, pero vamos a necesitar mecanismos especializados, como los acuerdos de riesgo, por ejemplo, basados en resultados en salud, para poder efectivamente poder regular tanto precios, por ejemplo, como demanda bien elegida, para optimizar mejor el uso de ese recurso tecnológico que es bastante costoso. Ahora bien, también hay que reconocer que la innovación en mecanismos de pago en Chile es súper lenta. Probablemente la mayor riqueza de innovación en mecanismos de pago se dio en la década de los 90, y ahora la siguiente gran innovación que nos pegamos fue con el GRD. Por lo tanto, es probable pensar que la siguiente gran innovación venga en 10, 15 años más. Pero no podemos pasar una década sin innovar en mecanismos de pago, ni menos pensar que el GRD por sí solo va a permitir apalancar todas las necesidades que va a tener el plan de salud universal, ¿no? Yo ahí propongo que nos sentemos a conversar todos juntos en cuáles son estas barreras que tenemos hoy día que no nos permiten avanzar, que tratemos de resolverlas y que a este GRD finalmente le adosemos modelos de pago basados en desempeño, basados en outcomes o resultados, en control del riesgo, riesgo financiero, clínico o sanitario, o de la elegibilidad incluso de algunos tratamientos, y también basados en valor. Este es el clásico gráfico del profesor Sid. Vamos a tener que discutir las variables del mecanismo de pago. Evidentemente es una discusión técnica y el FONASA ahí la tiene que liderar. Vamos a tener que discutir riesgo, normas de acceso, dónde va a quedar el paciente. Pero esa es la discusión clásica, esa discusión la venimos teniendo desde el año 90. Pero ahora ya la población, el discurso, las problemáticas hoy día nos están trayendo otros temas a colación. Nos están trayendo cómo desde el rol del seguro y desde el plan de salud yo puedo resolver, por ejemplo, inequidad geográfica. O sea, cómo yo, a través de los mecanismos de pago, de los incentivos que yo puedo generar con estos instrumentos, yo hago que finalmente que los pacientes con esclerosis múltiple de Tierra del Fuego tenían que venir a certificarse a Santiago como caso de esclerosis múltiple. ¿Cómo yo trabajo eso desde el punto de vista de la inequidad geográfica? Y también vamos a tener que empezar a discutir que no es lo mismo en Chile que a mí me dé un accidente cerebrovascular siendo mujer que siendo hombre. Y que siendo mujer, por ejemplo, a cargo de un hogar monoparental y con 3 hijos a cargo. No es lo mismo que siendo una ejecutiva de 35 años sana. Por lo tanto, también vamos a tener que abrir un poquito más esta discusión y tener una mirada más de seguridad social, no solo de que esto es salud, esto pago yo pago la trombectomía mecánica, pago el stent, o qué sé yo, pago la trombólisis, o pago la angio, sino que yo parece que tengo que mirar un poquito más allá, en que la mujer tiene un 60% menos de probabilidades de recuperar la funcionalidad y de acceder a servicios de rehabilitación, por ejemplo. Y que en la evidencia internacional lo que se ve es que la mujer también tiene casi un 10% menos de probabilidad de acceder a imágenes diagnósticas para validar que la señora está con una ACV. O sea, también desde la propuesta de mecanismos de pago y formulación de un plan como este, yo puedo generar incentivos, o al menos el lenguaje común, que nos permita acordar que hay brechas de género en salud que, de alguna manera o con algunas herramientas, vamos a poder tratar de contener. Con esto, 1.000.000 de gracias, y voy a leer las preguntas quizás en un ratito más ahí cuando abramos el espacio para conversar. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Daniela, a ti por tu presentación. Nuestro segundo panelista es Matías Goyenechea. Él es politólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, director de salud de la comuna de San Miguel, coordinador de salud de la campaña del presidente Boric, asesor gremial y sindical, académico del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. Dejamos con ustedes entonces a Matías. Matías, muchísimas gracias por venir. Adelante, la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias, Rafael, por la invitación. Fabián, que debe estar por ahí. Y bueno, saludos a todos y todas. Yo efectivamente voy de la presentación algo también salía de mis roles. Voy a aprovechar de uno de esos roles que tiene que ver con el haber sido parte de la construcción del programa
de Gabriel Boric, nuestro presidente, como para poder dar un poco el enmarque acerca de cuál va a ser o cuál es la visión que se tiene, al menos desde el punto de vista de la construcción programática del gobierno para FONASA y en general lo que va a ser la discusión sobre la reforma de salud. Entonces voy a dar una pincelada más bien más política respecto de la mirada de reforma y del rol que tendría que tener el FONASA en este nuevo escenario o un nuevo sistema de salud que nosotros nos estamos imaginando. Entonces, lo primero es que una de las reflexiones con las cuales partíamos es de que nosotros tenemos en Chile algunos problemas centrales respecto de salud. Son evidentemente que hay miles de problemas y uno se puede considerar que pueden haber efectivamente bastantes aristas en cada uno de estos, pero nosotros en la construcción programática los acotamos y tratamos de primero señalar de que primero nosotros tenemos condiciones de vida en nuestro país que enferman a las personas. Las condiciones de vida inciden en los resultados sanitarios y en ese sentido un elemento central de lo que nosotros propusimos en el programa tienen que ver con una mirada de tener salud en todas las políticas, de ver cómo se incide en distintos ámbitos sobre las condiciones de vida de las personas. Otro aspecto que nos parecía central en términos de diagnóstico tiene que ver con el problema de el acceso a la salud. Y esto evidentemente está enmarcado en la discusión constitucional que existe o con el marco constitucional que nosotros tenemos vigente hasta el día de hoy, que hoy día estamos en un proceso de cambio, pero efectivamente tal como estaba o está diseñada la constitución en Chile, se generan problemas. Y eso que produce es que nosotros finalmente hemos construido una salud que depende de la capacidad de pago de las personas para poder acceder. Y eso sumado a otros problemas relacionados con, por ejemplo, con la red pública, y no tan solo quizás con la red pública, pero sí existen tiempos de espera indignos en una red de salud que está en un proceso de deterioro. Además esto se combina con problemas de maltrato sistémico o que se perciben por parte de los pacientes y quizás no de la ciudadanía en general en su relación con el sistema, como también los mismos funcionarios también tienen estos problemas de trato muchas veces que están al interior del mismo sistema y de la misma red. Entonces tenemos una serie de problemas relacionados con esto, y esa fue un poco la primera reflexión que nosotros vimos. ¿Cuál es la meta que se puso en términos para poder cuajar el programa de salud? Una meta no menor, que es construir un sistema universal de salud. ¿Qué significa un sistema universal de salud? O sea que nosotros estamos mirando hacia Brasil, estamos mirando la experiencia quizás también de España, en términos de tener un sistema efectivamente que avance en que termina a romper la fragmentación y que avance en integralidad decididamente, y por otro lado que termine justamente con los problemas que hoy día nosotros tenemos en relación acceso, inequidades, que también Daniela también mencionó ahí un par de cosas. Para eso nosotros pensábamos de que FONASA tiene que pasar a convertirse en un Fondo Universal de Salud. Ya después voy a profundizar un poco más en eso. Teníamos que pensar de que el pilar para efectos de la red tiene que ser la atención primaria y el fortalecimiento de la atención primaria como un elemento central. A su vez de que necesitamos también, junto con modernizar lo que es la actual FONASA y convertirlo en un Fondo Universal de Salud, en también la necesidad de avanzar en una reforma del sector prestador público. Y a eso se le llamó avanzar a un Servicio Nacional de Salud. Que eso sería también parte de la reforma que se quiere emprender por parte, al menos que estaba planteada desde el programa del presidente Boric.
Otros elementos que nos parecían que eran totalmente necesarios y que los enuncio nomás, no los voy a plantear con detalle, tiene que ver con democratización, democratización de nuestro sistema de salud, y tener instancias colegiadas, deliberativas, con participación amplia de todos los sectores para poder dirigir o orientar el sistema de salud. Entonces estaba la idea de generar un Consejo Nacional de Salud, rescatando experiencias previas de nuestro sistema de salud, donde justamente se avanza en ese tipo de elementos. Y eso hay que ir, además, alineándolo en los distintos niveles de nuestro sistema de salud. Otro elemento que no quiero dejar pasar es el reconocimiento del trabajo sanitario, a lo que ha sido el rol que han jugado los equipos de salud y a los distintos actores del sistema durante estos años, que ha sido de años de pandemia, donde ha habido una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia, y justamente esto también lo saco a colación considerando que también va a ser un desafío para avanzar en la reforma y en lo que venga. O sea, tenemos equipos que están desgastados y tenemos además una carga sanitaria que va a estar muy, muy compleja y que va a tener además repercusiones por muchos años. Tenemos también otro eje que nos parecía central, que tiene que ver con entender los medicamentos como un bien social, avanzar en justamente tomar decididamente ese problema, dado que hoy día los medicamentos son una de las mayores fuentes de gasto bolsillo directo que tienen las familias. Y otro elemento que no tiene que ver también con la salud oral, que también se entiende como muchas veces como más un privilegio que también o parte del derecho a la salud. En ese sentido, nuestras líneas o las líneas que se plantearon buscaban solidaridad, a mejorar la solidaridad desde el punto de vista del financiamiento, mejorar eficiencia de la red, y en ese sentido eso también es una de las grandes discusiones y que hoy día se va a estar trabajando en implementar eso desde redes asistenciales, tener un enfoque de salud en todas las políticas y democracia. Yo diría que esos son los ejes que van a marcar un poco o lo que va a ser en el fondo el funcionamiento de nuestro gobierno en estos 4 años. Respecto de la discusión del financiamiento, bueno, lo que nosotros considerábamos en la discusión tenía que ver con justamente de cómo hacemos o cómo vamos avanzando hacia un sistema universal en salud, que sea eminentemente público, que rompa con la fragmentación del sistema. Y un primer paso era avanzar en la reforma del FONASA. Esto implica mejorar FONASA desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con procesos tecnológicos, digitalización, seguir fortaleciendo lo que ya se avanzó desde el 2014 en materia de los procesos y de cómo se ha informatizado FONASA. También tiene que ver en mancomunar y mejorar el poder de compra que tiene la institución para efectos de relacionarse tanto con el sector privado, pero también como para buscar mejor eficiencia del sector público. Y en ese sentido, la lógica de centralizar compras públicas nos va a hacer que avanzar en mayor eficiencia, básicamente. Teníamos la discusión también de lo que implica las coberturas. ¿Qué es la cobertura? ¿Cuál va a ser? Y en esa discusión lo que nosotros planteamos es que tenemos que tener un régimen básicamente de coberturas universales que esté de la mano con un proceso de evaluación de tecnología sanitaria. Que nos permita, igual también planteando un poco lo que señalaba Daniela en su exposición, de que no podemos tener coberturas que sean estáticas, sino que estas tienen que estar efectivamente siendo repensadas, reviradas, en función también de los tiempos, de las realidades epidemiológicas y los avances tecnológicos, por cierto. Entonces, ese era uno de los factores en que nosotros considerábamos que era clave,
que es algo que también va a haber que ir partiendo desde la base de lo que ya tenemos. O sea, nosotros hoy día tenemos un régimen general de prestaciones que es el conjunto universo de lo que ofrece el sistema. Hay brechas efectivas, como algunas cosas que no están codificadas, o problemas que son solamente entregados en el sector privado y que no son asumidos en el sector público. Ese tipo de cosas hay que resolverlas, pero esto se tiene que hacer mediante un proceso de generación de institucionalidad de una agencia propiamente tal de evaluación de tecnología sanitaria que cumpla un rol generando este proceso de cambio, de revisión de lo que va a ser las actuales coberturas. Otro elemento que nos pusimos también en la mirada más de corto y mediano plazo tiene que ver con gratuidad, con la gratuidad en la atención pública y en fármacos. Eso es parte del programa. Y partiendo de la lógica de que hoy día nosotros tenemos que avanzar hacia justamente un sistema que trate de desmercantilizar. Y en ese sentido, de bajar y también de reducir el gasto de bolsillo, que hoy día es uno de los principales componentes del gasto, es importante partir con una señal fuerte, que es la gratuidad en el sector público. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, y lo que quedó en el programa también tiene que ver con gratuidad en cáncer, en específico en esta primera etapa. Pero en el mediano plazo esto debería ir siendo progresivo para avanzar en el fondo, idealmente en la totalidad, la totalidad de las atenciones que puedan darse en un futuro en un Fondo Universal de Salud. También para efectos de los tránsitos se habla de seguir perfeccionando los mecanismos de stop loss. El auge tiene, y eso es algo que hay que ir mejorando, justamente porque tenemos hoy día una población que tiene a veces o que puede tener un alto riesgo en tener gastos catastróficos y que pueda llevar eso a conducir a la pobreza incluso. El riesgo de eso es alto y en eso no hay que, nosotros planteamos esta idea de seguir perfeccionando estos mecanismos junto con regular al sector privado. ¿Qué es finalmente esto de lo que implica un Fondo Universal de Salud? En la parte ya más de la construcción, básicamente lo que nosotros estamos planteando es de que en términos del financiamiento, la cotización obligatoria pasa a ser administrada principalmente en su totalidad por el Fondo Universal de Salud, y en este sentido la administración por parte de ISAPRES quedaría eliminada. Para esto, de todas maneras, tiene que haber un avance en la discusión de la Convención Constitucional que modifique los actuales marcos que hoy día se tienen en términos del derecho o legales, dado que, como bien saben, la actual Constitución garantiza el derecho a elegir entre un sistema público y privado. En ese contexto es que para poder hacer avanzar decididamente en una reforma en este sentido que termine de sacar a las ISAPRES de la administración del 7%, es que se requiere hacer esto muy de la mano de lo que es la Convención Constitucional y lo que salga de ahí como resultado. Hay iniciativas ahí bastante potentes que yo creo que vale la pena estar mirando, y creo que el resultado del derecho a la salud va a estar muy alineado con esta idea de un sistema universal de salud. ¿En qué otros aspectos implica? ¿Cuál es el rol de los privados en este contexto? En el aseguramiento está la idea de permitir los seguros complementarios, pero estos no pueden ser sustitutivos o van a tener que ser altamente regulados, pensando en evitar un escenario como los que se tiene quizás en Brasil, donde los seguros complementarios tienen casi 30 millones de beneficiarios, y pasa a ser de facto como un sistema aparte, a pesar de que el sistema es único.
En ese contexto, ese es un elemento que se va a tener que trabajar con mucho cuidado, que tiene que ver de cómo se evita, o él desde el punto de vista de fortalecer el rol regulador y también de los mismos, de la legislación y el marco legal, de que los seguros puedan efectivamente ser suplementarios o entregar los mismos beneficios o coberturas que entregue el FUS, el Fondo Universal de Salud. Desde el punto de vista del prestador, nosotros hoy día necesitamos y vamos a requerir también la participación de actores privados. Y creo que eso es evidente desde el punto de vista de que hoy día actualmente la red pública, si bien es el mayor prestador del país, no tiene la capacidad para resolver todos los problemas de todas las personas en el país. Y en ese sentido es que tiene que también esto estar de la mano con un desarrollo de la red, pero también tenemos actores privados que tienen que ser evidentemente ir siendo integrados dentro de un sistema universal de salud. Me refiero a los prestadores institucionales, me refiero a las universidades, que sí tienen prestadores, y también viendo cuáles algunos prestadores que puedan avanzar en un esquema en el fondo, sin fines de lucro, puedan adherirse a un sistema universal. Creo que esa es un poco la relación con la que se está pensando, al menos en la parte de los prestadores. En el fondo, y con esto quiero terminar, nosotros hoy día tenemos un gran desafío en relación a lo que es la discusión de salud en general, sobre todo pensando en que va a depender mucho de lo que se avanza ahora con el desarrollo de la convención, pero también hay un desafío no menor que tiene que ver con algunos beneficios o derechos que tienen ya las personas de ISAPRE. Hay coberturas que no entrega el sector público, y en esto va a ser va a ser central básicamente cómo se puede construir una transición desde el actual modelo de aseguramiento a un modelo en el cual todos quedan incorporados dentro de un Fondo Universal de Salud. Y en ese contexto es que deberíamos ir absorbiendo también no solo las ISAPRE, sino que también lo que va a ser las instituciones, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, a propósito que vi ahí por ahí una pregunta en torno a eso. Pero, y también otra discusión que hay que ir viendo cómo se tiene que ir dando, que no está explícito en el programa, tiene que ver también con las mutuales, y cómo uno se hace cargo también de la discusión acerca de la salud ocupacional, y que también funcionan como un sistema paralelo actualmente. Eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Matías, por la presentación. Antes de dar pie a las preguntas, vamos a dejar unos breves minutos a Rafael con ustedes, que quiere él entregar sus reflexiones. Adelante, Rafa. Gracias, Valeria. Creo que lo primero es reconocer que es raro en pocos minutos que se hagan exposiciones tan contundentes, y eso quiero felicitarlos. Y además, manteniéndose en los plazos establecidos, eso es aún más raro. Muchas gracias, Daniel y Matías, por eso. Yo lo primero que quisiera tener como marco de mi reflexión, por llamarle, de lo que se dijo, es que tenemos que colocarnos y situarnos en una situación de reforma, que es la que está planteada en la coyuntura general del país, y decir de que uno de los errores más grandes que podría haber es de creer que este es un problema técnico o es un problema político. Yo creo que lo fundamental es entender de que lo técnico y lo político, si no van juntos, no sirven. Así de simple. Denostar a lo uno o lo otro significa conducir al fracaso la reforma, o conducirla hacia lugares que no son reformas, sino fundamentalmente, yo tengo la sensación en la historia, por lo demás, de que muchas veces detrás de lo técnico se esconden posiciones muy políticas, pero que se disfrazan de lo técnico. Es uno de los casos, hay que dar dos ejemplos de esto para mostrar de que es imprescindible ir juntos.
El primero es de que fueron unos técnicos que dijeron que había que subir 30 pesos el metro y no se preocuparon de absolutamente nada, y miren en lo que terminó. Es decir, esa es la manera de ser técnico, en puro y duro, como dicen algunos, quizás con algún orgullo. Yo la verdad es de que me siento orgulloso de ser tecnopolítico, porque creo que hay que tener las capacidades técnicas, pero también hay que entender de que lo que uno hace o lo que uno propone tiene implicancia sobre la sociedad y más allá de la especificación concreta. Y por el contrario, quienes que le colocan un énfasis muy grande a lo político sin considerar lo técnico, pueden decir universalidad de la salud, ¿y quién se va a oponer a la universalidad? Nadie. ¿Quién podría decir, no, hagámoslo por...? Pero claro, si no se considera los recursos necesarios para entrar en la universalidad, no se va a considerar todos los elementos técnicos que tienen que ser incorporados para saber cómo avanzamos hacia una eventual e ideal universalidad. Entonces, ese para mí es el marco de la reforma y que dejo planteada como primera inquietud. Otros temas que creo podrían servir para las respuestas, preguntas, comentarios posteriores. Uno es, o sea, con respecto a los roles, ¿no? El rol de innovación, que Daniela hizo mucho énfasis, yo coincido, y además ella colocó muy bien los temas de los GRD, que permite más cosas incluso de las que se plantean. Lo malo es que a veces se permite comparar, permite establecer niveles de eficiencia, hemos hecho modelos DEA, me ha tocado incluso dirigir un proyecto sobre ese tipo de modelo y de comparación en base a datos GRD, pero si no somos capaces de transparentar los resultados, discutir los resultados, eso no sirve. Yo les digo esto porque justamente nosotros hicimos un modelo, pero claro, ese modelo plantea alguna tipo de ranking. Entonces, ¿qué pasa? De que nadie quiso decir, oiga, si publicamos esto, el hospital X se va a sentir molesto porque lo estamos colocando en un ranking más bajo, y así. Entonces, ¿qué se resuelve? En lugar de plantear la discusión, darse tiempo para aquello, para poder mejorar, se esconden las cosas. Y cuando se esconden las cosas no se avanza en ningún tipo de reforma, porque en el fondo, sin información, las reformas tienden a ser manejadas por quienes manejan la información. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, transparentemos todos los elementos técnicos que tienen que ver con GRD. Yo estoy de acuerdo, me parece bien lo que ha ido pasando y cómo se ha ido transparentando y usando los GRD. Pero los incentivos no terminan ahí, es decir, tenemos incentivos, los incentivos que significa GRD. Tenemos incentivos con respecto, por ejemplo, a la compra externa, cómo vamos a hacer, qué cosa hay que hacer para ver, bueno, vamos a resolver los temas al interior del sistema público, en una mezcla, con convenios, con cuál va a ser el mecanismo, ¿no es cierto?, de relaciones. Eso también es un mecanismo de pago bien importante. El pago a prestadores, que también es otra cosa que nos cuesta muchísimo tratarlo, que se refiere a cómo vamos a hacer con el pago exactamente a los propios médicos o al grupo médico, al grupo profesional. Es decir, esta historia que se ha dicho por todas partes, pero estamos en lo mismo, de que muchas de las intervenciones se postergan para la tarde porque en la tarde se pagan de otra manera. Lo estoy diciendo muy brutalmente, pero bueno, mi rol es un poco ese, ¿no es cierto?, de provocar una discusión en esto. Entonces, esos mecanismos de pago y los incentivos, ¿dónde los vamos a poner? Creo que es un rol de FONASA muy importante y es un rol muy importante de la reforma. También creo que FONASA no puede escabullir otra cosa que se ha dicho mucho y que con la pandemia quedó claro, de que tenemos la necesidad de cambiar la estructura misma de las decisiones en el sistema de salud, al punto que la atención primaria debiese cobrar un rol mucho más importante, incluso según algunos, invertir la decisión y colocar a los hospitales como dependientes de lo que pudiera hacer esa atención primaria en su versión extrema. Y entonces eso solo puede hacerse
sobre la base de una muy buena discusión de los sistemas de financiamiento, derivación, los controles de los flujos que se establecen al interior del sistema de salud. Entonces, creo que ahí hay un rol de FONASA en la reforma muy importante porque puede establecer y definir los mecanismos de transferencia de recursos a uno u otro lado. Creo que hay otro rol importante cuando se habla de la universalidad, como les decía, ¿quién podría oponerse a la universalidad? Pero todos podemos decir de que no existe, nadie podría decir lo contrario, que no existe la plata para todos. Es decir, en concreto, eso de todo para todos, sí, de acuerdo, estamos todos de acuerdo que debe ser así, pero está claro que no hay las posibilidades de financiar eso. Entonces, si no hay las posibilidades, alguien tiene que priorizar. Es decir, desde la rifa al amigo o al GES, que es un mecanismo de priorización que uno puede estar o no de acuerdo, pero es un mecanismo de priorización ahí transparente. Entonces, hay que ver cómo se prioriza. ¿Qué vamos a garantizar? Está claro que estamos en una perspectiva incremental, es un perímetro incremental de garantías universales. Y eso es un rol de FONASA, establecer criterios para ir marchando con equidad en esa perspectiva. Entonces también allí no es solo el planteo de la universalidad, sino los mecanismos que permitan llegar a la universalidad y los mecanismos de transparencia, discusión, participación con la población para aquello. Eso creo que también es un rol de FONASA en lo inmediato. Un último tema que tiene que ver con lo que se habló de las inequidades, que tanto Daniela como Matías plantearon allí la necesidad de incorporarlo en la reflexión y en las decisiones de FONASA. Es decir, nada puede hacerse sin pensar en el impacto de equidad. Eso podríamos decir es el ámbito político de las decisiones técnicas. Y entonces, esto de si vamos a colocar que FONASA tiene que buscar manera de reducir la inequidad, hay que ver cuáles y cómo. Por ejemplo, a mí me parece súper importante y es un rol posible de FONASA de hacer todo lo posible para bajar el gasto bolsillo de las personas. Esto significa de participar mucho más activamente y muy mancomunadamente con Senabas en la compra de medicamentos, que es uno de los elementos más caros para el gasto bolsillo de las personas, bajarlo, lograr convenios menos onerosos con los prestadores privados, etcétera. Es decir, creo que hay que incorporar en lo inmediato el tema de la inequidad que signifique reducir los gastos de las personas. Entonces, concluyendo de esta reflexión, que me permitía alargarla porque Mauricio no está, entonces no estamos saliéndonos de los tiempos, es de que tenemos que ver un doble juego, es decir, no se trata de más fondos, no necesariamente, pero sí probablemente los fondos que hoy día se destinan a salud en Chile son insuficientes para cumplir con las necesidades básicas que todo el mundo estaría de acuerdo. Pero claro que sí hay que mejorar gestión, es decir, de ninguna manera podemos plantear que se mantenga la gestión. Pero para esto tenemos que ser bien claros. Es decir, hay estudios que indican que se está haciendo lo mismo, pero más caro. Bueno, hay que ver quién y dónde están los precios que han aumentado. En un estudio que nos tocó hacer, nos dimos cuenta que los costos más importantes ni siquiera provienen de la tecnología, que es lo que se dice, sino provienen de los costos del personal de los sistemas de salud. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Hay que pensarlo, hay que transparentarlo. Y eso nos permite también un tema de gestión. Pero también, y termino, hay que ver de que en los sistemas de salud de toda la OCDE, y en Chile es parecido, tienen una cantidad aproximadamente a 20% de gastos evitables.
hospitalizaciones que se realizan pudiendo haberse hecho en APS, no prevenir en la atención primaria de salud significa que las personas llegan con situaciones más graves, los medicamentos que se pierden, las compras que se hacen de manera directa y que salen a 50, 60% más caro que si hiciesen por el sistema de mercado público. En fin, no hago toda la lista, ustedes la conocen, pero eso es parte también de lo que FONASA tiene un rol muy importante en el futuro, y de eso quería invitarlos también a conversar en la segunda vuelta, pero hay varias preguntas, y muchas gracias Valeria, y gracias a Daniela y Matías, porque realmente creo que se está cumpliendo las expectativas de este foro. Gracias, a ti. Vamos a comenzar con las preguntas. Primero voy a plantear dos preguntas que son para Daniela. Francisco nos pregunta, ¿cómo puede resolver FONASA el problema de la subvaloración de prestaciones codificadas y codificaciones no existentes de procedimientos realizados por los distintos prestadores de salud? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el rol de FONASA en el financiamiento de la gran brecha de la salud pública para poner al día a la atención primaria y a hospitales? Eso. Buena pregunta. A ver, lo primero es que igual me quedé con un comentario súper interesante de Rafael, que es que, ojo, si uno compara la ley de presupuesto en la partida de compra a privados del año pasado respecto a la que quedó para este año, hubo una caída, ¿sí? Así que yo creo que esa ya parte siendo una señal de que queremos incentivar la compra dentro de la red e idealmente lo menos posible hacia afuera. Yo creo que esas son señales importantes que los presupuestos vienen a dar. Y también contar de que cuando se lanzó la licitación para resolver lista de espera, esta se abrió la posibilidad de que fueran tanto prestadores públicos como privados los que pudieran adjudicarse esta resolución en varias áreas, ¿no? Cirugía cardíaca, infantil, qué sé yo, había varias cosas oftalmológica, había harta lista de espera ahí que estaba para resolverse. Y como yo soy profesora de un diploma de GRD, me pasó que tuve un taller con los estudiantes, salió esto como tema colación, y prácticamente, yo diría que el 90% de los estudiantes que eran de prestadores públicos no sabían de la licitación, y la licitación ya estaba a punto de vencerse el periodo de postulación. Y lo que nos pasó después que nos enteramos era que se había hecho postulación del sector público, pero poca, no la que se esperaba, y adicionalmente se había hecho con errores. Y obviamente el sector privado, que había detectado la oportunidad, finalmente pudo acceder también a esas licitaciones y resolver parte de esa lista de espera. Entonces, creo que también hay que hacer crítica ahí de cuáles son los espacios que se van ocupando, cómo se van generando. Y yo creo que hay poquitas señales que ya se están gestando, pero de nuevo, por ejemplo, yo lo que intento hacer desde la academia es acompañar a los prestadores, a los estudiantes que son implementadores de GRD, que son clínicos, etcétera, directores de hospital, jefes de servicio, a entender un poquito estas herramientas, pero yo lo puedo hacer desde la academia. Probablemente ahí también lo que pasó es que con la pandemia estábamos todos empandemiados y tampoco pudimos vivir de forma muy laxa este proceso de acompañamiento que hubiéramos esperado desde redes o desde salud pública, desde FONASA, etcétera, a los distintos prestadores para conocer adecuadamente todas estas herramientas. Y es algo que ahora que ya estamos saliendo un poco a flote probablemente vamos a tener que retomar, y de nuevo la academia queda a plena disposición para, por ejemplo, aumentar el programa de acompañamiento a prestadores del FONASA, que ha sido un programa exitosísimo. Uno, por ejemplo, ve cómo lo narra la gente, por ejemplo, en el Hospital de Puerto Montt, y es increíble todo lo que se logra cuando tú trabajas de la mano con un seguro público que está acompañándote y que te ayuda a implementar esta herramienta de forma exitosa. Yo creo que ese es un camino, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar de que de a poquito son señales que se van gestando, probablemente no en la dimensión que nos gustaría, Rafa, pero algo estamos haciendo, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede resolver FONASA el problema de la subvaloración de prestaciones codificadas y no codificadas? Justamente el GRD lo que intenta es eso, ¿no? El GRD lo que hace es que pone un sistema de códigos y de procedimientos más amplio que lo que trae los aranceles de la MAI y de la MLE, porque en el fondo lo que hace es que pone a disposición el cruce de códigos de procedimientos, de procedimientos estandarizados internacionales, junto con datos clínicos. Entonces la verdad es que cuando uno piensa, por ejemplo, hoy día, no sé,
A ver, inventemos un procedimiento. Una cole, por ejemplo, hoy día la cole ya no es cole. Hoy día la cole para el sistema GRD tiene un sinfín de acepciones, ambulatoria, con hospitalización, con revisión o no de páncreas, complicada, no complicada, de alta severidad, no severa, etc. Entonces, se te abre ya un mundo mucho más amplio de posibilidades para incluso poder facturar prestaciones que quedan fuera de la priorización del GES. Ahora, justamente la señal política y en el fondo de alineación de incentivos, que es lo que yo comento en mi presentación, es que el GRD finalmente lo que intenta es reconocer la complejidad, ¿sí? Y pagar por la debida severidad y casuística que resuelven los prestadores hoy día. Y eso también es interesante, ¿no? Porque yo a la medida que vea que me están llegando, por ejemplo, codificaciones de egresos que los pacientes eran más complicados, venían con más comorbilidades, que consumen un número importante de días cama, lo que va haciendo el seguro público finalmente, que es lo que hizo, por ejemplo, con el ajuste por tecnología, es leer esta información y hacer mejoras. Por ejemplo, lo que hizo el ajuste por tecnología fue reconocer que, por ejemplo, cuando, no sé, estoy inventando, el Sotero, estoy inventando, le llegaba una disección de aorta, de aorta, de arteria aorta, y ellos tenían que poner una endoprótesis aórtica, lo que pagaba el GRD era poquito. Entonces, lo que hace FONASA es que revisa esta data, sistematiza esta complicación para los prestadores y le adosó un ajuste adicional para reconocer en el fondo que estos prestadores efectivamente lidian con brechas presupuestarias que el GRD no alcanzó a reconocer, pero le sumaron el ajuste y adicionan este pago que mejora y reconoce efectivamente esta subvaloración que estás diciendo tú, Francisco. Esa es una herramienta, por ejemplo, que hoy día vino con GRD y es súper valiosa. Valeria. Súper, muchísimas gracias, Daniela. Tengo algunas preguntas, para Matías. Matías, te voy a agrupar 3 preguntas. La primera dice, ¿a qué se refiere SSNS? Y entre paréntesis, captura gremial. Después, se plantea un modelo de seguro público como dado y único. ¿Es posible abrir esta discusión a otras alternativas? Y la tercera pregunta, ¿cómo va a ser esta integración de tecnología digital? ¿Con una ficha clínica universal, consultas telemáticas, atención en base a algún algoritmo de pilares multidimensionales? Lo plantea así, como esa interrogante. Ok. Lo de captura gremial ahí no se me escapa me parece que yo no lo planteé tampoco. Lo del Yo creo que es de la presentación mía. Ah, ok. Pero dale tú, avanza nomás. Ya. A ver, bueno, respecto como de la parte más un poco del modelo, voy a partir por ahí, lo que estamos pensando es básicamente avanzar en que el Fondo Universal de Salud en el corto plazo pueda recuperar las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Esto independiente de la prestación. Y que en estricto rigor, en la función del aseguramiento, para brindar las coberturas que se entreguen por el sistema universal, sea un actor único y público. Desde el punto de la prestación, pueden haber múltiples prestadores, evidentemente estatales, pueden haber privados sin fines de lucro, pueden haber privados con fines de lucro. Probablemente los privados con fines de lucro van a haber siempre algunos actores que no quieran participar de algún arreglo universal, y eso también es válido, y que por lo tanto no tengan financiamiento por parte del sistema universal o del fondo universal. Entonces ahí va a haber efectivamente algunos límites con los cuales se pueden ir viendo. Ahora también hay otras discusiones respecto de hasta qué punto, y esto también se dio en debate, hasta qué punto, de qué manera financiamos. Y también pensamos el modelo desde ese lado. ¿Vamos a seguir con las cotizaciones obligatorias o podemos pensar un sistema financiado por impuestos generales? En esa discusión también nosotros lo que planteamos y lo que más o menos se acordó es que íbamos a mantener un sistema de contribuciones
pensando en que en algún momento también se pueda tener un sistema tributario que sea progresivo y por lo tanto que permita un pago de un financiamiento por impuestos generales de carácter progresivo. Hoy día el mayor financiador de la red pública es impuestos generales, más que las cotizaciones. Pero esos impuestos generales que recibe y que se administran en la red probablemente en su mayor parte son IVA y por lo tanto no son progresivos. Entonces tenemos ahí algunos tipos de problemas que va a haber que ir revisando. Pero eso en términos de modelo, lo que estamos pensando es de que efectivamente exista esta figura de un Fondo Universal de Salud, que sea el único actor en el aseguramiento que administre las cotizaciones. No obstante, sí pensamos de que puedan existir seguros complementarios. Seguros complementarios con un rol acotado, por supuesto. O sea, que efectivamente que puedan complementar coberturas o un elemento o restringidos a eso, y que no tengan un rol sustitutivo respecto del Fondo Universal de Salud y la cobertura que entregue. Ahora, respecto de la discusión de lo que tiene que ver con la parte de tecnología, bueno, efectivamente nosotros, creo que estaba ahí de la ficha, Pedro Gómez lo plantea. Bueno, que efectivamente lo que nosotros estábamos viendo es que tenemos que dar un avance sustantivo respecto del tema de salud digital, y esto evidentemente que implica una lógica de una ficha, de ahí lo pones como ficha de clínica universal. Evidentemente que tenemos que hacer interoperar los sistemas que hoy día existen, avanzar en desfragmentar todo lo que hay en términos de sistemas, y eso evidentemente va a ser un desafío, pero está la decisión al menos de ir avanzando en ese contexto. Eso. Valeria, una acotación, disculpen la intervención, lo que pasa es que Daniela Paredes nos había pedido con anterioridad si se podía retirar a las 19:30 porque tiene una responsabilidad laboral a la que acudir. En resumen, los estudiantes la están esperando en la sala y pasan los 20 minutos, hacen la lista y se van. Y si es online, se van más rápido. Así que... Perfecto. Daniela, pucha, no sé si quieres dar unas últimas palabras, pero antes de dejarte el micrófono, hoy agradecer tu presentación y que estés con nosotros hoy día. Así que... Mil gracias a ustedes. Yo los dejo acá con Matías porque creo que hay hartas preguntas interesantes en el chat. No sé si todas las podamos responder hoy día, probablemente hay algunas que justamente la discusión las va a tener que alimentar, pero 1.000.000 de gracias, un placer poder estar con ustedes hoy día y ojalá esto se repita. Gracias, Daniela. Chao. Gracias, Daniela. Bueno, entonces seguimos con otras preguntas. Matías nos pregunta, estarán para ti. ¿El FUS incorporará, además de las ISAPRES, también a las Fuerzas Armadas y Carabineros, ya que ellos tienen sus propios sistemas de salud? Y otra pregunta que nos hace la misma panelista es si es que nos puedes adelantar ideas de implementación sobre esta transición de ISAPRES a PSU, a lo menos en cuanto al tiempo, qué pasa con las obligaciones, etc. A ver, voy a la primera pregunta. Lo ideal, y esto por eso lo planteaba como en términos de cuál es el objetivo o lo que queremos como construir, es un sistema universal de salud. ¿Ese sistema universal de salud se construye en 4 años? Probablemente no. Lo que vamos a ir haciendo son los primeros pasos, y probablemente esto se va a requerir efectivamente otros gobiernos para seguir implementando todo lo que se pensó. Por un lado, creo que por ejemplo, tener un sistema tributario progresivo no tampoco es tan rápido. Efectivamente, hay aquí un tema temporal que hay que considerar. También creo que hay que considerar de que hay
procesos o actores que van a ser más fáciles de poder integrar y otros que van a resistirse más a una posible integración dentro, tanto en lo que tiene que ver con la prestación, como sobre todo ahí. Pero también está la discusión respecto de, tal como se pone la pregunta de qué hacemos con las Fuerzas Armadas, yo le agregaría a eso, qué hacemos también con las mutuales. Efectivamente, eso van a ser probablemente, quizás en el caso de las Fuerzas Armadas es más fácil, porque son actores estatales, y también creo que también hay que sacarse a veces el espejismo de Santiago, donde se ve como el hospital militar maravilloso, pero la realidad de la salud en regiones probablemente no es la misma que la que tiene en Santiago las Fuerzas Armadas. Y la red pública sí tiene esa capacidad de llegar a todos lados, a todos los rincones del país, que probablemente los sistemas de las Fuerzas Armadas no van a poder dar. Entonces, creo que ahí también hay un elemento para poder avanzar efectivamente en la absorción de lo que tiene que ver con esos sistemas. En el caso de las mutuales probablemente es más complejo, pero uno debiese avanzar en una perspectiva de integrar a esos actores, no sé si en esta primera etapa, pero sí en términos de perspectiva debiese también ser incluido dentro del Fondo Universal de Salud, con lo cual va asociado con las cotizaciones de los empleadores que también cotizan para sustentar la salud de sus trabajadores. Entonces esa es una dimensión. Respecto de la transición, yo creo que esta pregunta es difícil contestarla ahora. ¿Por qué? Porque mucho va a depender del estado de la discusión de la Convención Constitucional. Tanto por el efecto de los contratos en sí mismos, o cómo si se deja por ley, se derogan los contratos entre privados, eso va a ser una discusión que va a tener que dar en parte la Convención, así como también cuáles son los marcos del sistema. Entonces, claro, mucho va a depender también de esos aspectos. Pero al menos en lo teórico, nos parecía en la discusión que tener como un principio el que no afectar las condiciones de las personas. Y esto fue un compromiso que tomamos como equipo, como candidatura en ese momento, para efectivamente de que no haya una vulneración, por ejemplo, a coberturas específicas que tienen a veces los grupos, por ejemplo, de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes y que tienen hoy día en el sector privado, en las ISAPRES, y que no las entrega FONASA. Creo que hay grupos específicos que van a requerir efectivamente y requieren ese compromiso. Y en ese sentido, una transición tiene que hacerse cargo de eso. Y por otro lado, transiciones muy largas también son complejas. Por ejemplo, ideas de transiciones anteriores planteaba el que se deje a las ISAPRES morir, por ejemplo, en el sentido de que se les impida obtener nuevos afiliados. El problema de eso es la sustentabilidad financiera que van a tener probablemente las ISAPRES en ese momento, y tener problemas como lo que pasó con Más Vida hace un par de años, hace unos cuantos años atrás, pasa a ser un problema relevante para una transición exitosa. Por lo tanto, es más viable pasar a un modelo de manera más inmediata de aseguramiento, pero con esta prestación que sea mixta, en términos de que las personas, la elección de prestador, o se puedan, en fondo, puedan garantizarse a las personas de que no se le va a quitar el prestador que usted actualmente usa. Creo que tiene que ver un poco con esos principios, al menos, de lo que hemos trazado, pero tal como les planteaba, esto mucho va a depender del resultado de lo que tenga la convención. Gracias. Perfecto. Mira, nos preguntan ahora, ¿cómo mejorar el peso GRD si este se asocia al registro clínico que debe estar contenido en la hoja de cierre de la historia clínica, la cual muchas veces no refrenda los procedimientos realizados al paciente durante su periodo de hospitalización?
Es una pregunta. Y si ves posible que FONASA pueda llegar a responder satisfactoriamente las necesidades de salud y con calidad. La parte de los códigos GRI yo creo que era más para la Daniela, que hizo más énfasis en eso. Pero quiero aprovechar de tomar la pregunta que hace Ronnie Lenz respecto de un fondo único con múltiples administradores. Y me parece de que, tal como se pone ahí, ese es un esquema en el cual puede estar en una lógica de seguridad social, en tanto que se le generen en el fondo las compensaciones de riesgo, de eso, etcétera, pero no fue parte de nuestra propuesta, considerando sobre todo en que nos parecía de que es más beneficioso contar con un administrador que con múltiples administradores, en tanto de que hay un ahorro considerable en gastos de administración, por ejemplo, publicidad, etcétera. No tan solo recursos humanos, porque uno pudiese también absorber parte de las dotaciones que trabajan actualmente con la gente de ISAPRE. Pero nos parecía de que es mucho más beneficioso un modelo de fondo único y con un administrador que múltiples administradores. Respecto de si es posible o no es posible hacernos cargo de toda la población del país desde el Fondo Universal de Salud, bueno, el desafío es que sí, justamente, pero pensando de que eso no implica de que el prestador sea únicamente estatal. Entonces, esa es una consideración que es importante tenerla clara, porque la misma realidad actual de la red pública es que tampoco da abasto en todos los lugares. Tenemos problemas, y eso ya fue parte un poco del diagnóstico, tiempos de espera, problemas de equidad territorial, etcétera, pero de todas maneras, pensamos de que tiene que haber una complementariedad con los actores privados que estén interesados en participar dentro de un sistema universal bajo reglas públicas. En ese sentido. Vale, Valeria. Súper. Muchas gracias, Matías. Mira, el resto de las preguntas más o menos van en la misma línea y tú te agarraste más de abajo. Así que vamos a dar el pase a Rafael para que dé sus palabras de cierre. Adelante, Rafa. Muchas gracias. La verdad es que creo que el objetivo, al menos desde mi punto de vista, se ha cumplido, que era de colocar en la mesa la amplia cantidad de temas que puede significar la reforma de salud que se está planteando. Creo que los aportes de Daniela como de Matías son extraordinariamente importantes y nos dejan, por supuesto no nos dejan soluciones, pero es bueno que sepamos cuál es el nivel de la discusión. Así que agradecerle eso en primerísimo lugar. Quiero aprovechar la oportunidad, aparte de agradecer a todos quienes nos han acompañado hasta ahora, de informarles que el próximo miércoles tendremos un foro de la misma naturaleza, que será el rol de Cenabast en el sistema de salud. Le informaremos oportunamente de esto, pero desde ya reserven el miércoles 30 a las 18:30 para ver este foro que va a ser complementario. Una vez más, muchas gracias a todas y todos y muy buenas noches. Gracias, Rafael. Bueno, agradecer a nuestros expositores el día de hoy. Muchas gracias, Matías, a Daniela, que acaba de desconectarse, y Rafa, a ti también. Así que muchísimas gracias a usted y por supuesto agradecer al público presente, público súper fiel que están todavía conectados, todos conectados, así que agradecerles a ustedes por supuesto y dejarlos invitados para una próxima oportunidad. Entonces el adelanto es la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches, chao.